Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a un episodio más de tu canal de devocionales. Buenos días, Señor. Ya me conoces, mi nombre es Jonathan Marín y te saludo desde el pueblo de Zapopan, en el estado de Veracruz. Estoy muy contento de que puedas estar hoy aquí conmigo, porque creo firmemente que Dios tiene una palabra para ti y para mí. Así que, sin más preámbulo, vamos directamente a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Si me acompañas ahí desde donde estás, en tu hogar, en tu trabajo, camino a vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, y leemos solamente 5 versículos, los primeros 5 versículos, ¿ok? La versión en la que te estoy leyendo este pasaje es en la Nueva Traducción Viviente. Considero que es una versión bastante fresca, bastante actual, con palabras que podemos entender fácilmente. Y dice de la siguiente manera: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Bueno, en estos 5 pasajes o 5 versículos, la Biblia nos otorga un panorama general de Job. Y nos damos cuenta que si algo distinguía a este hombre, es que era un hombre íntegro. Era un hombre, como la misma Biblia lo define, intachable. Una persona no solamente preocupada, sino ocupada por el bienestar de su familia. Y también era una persona bastante próspera. Era uno de los más ricos de toda esa región de Oriente, ¿ok? Bueno, hoy vamos a explorar un tema fundamental en la vida del creyente. El tema que yo te quiero compartir hoy se llama Integridad, un legado que deja huella. Porque vamos específicamente a hablar de esto, de la integridad, la importancia de vivir en ella. Ahora, en un mundo donde la hipocresía y la doblez parecen ser la norma, donde no necesariamente necesitas ser transparente o honesto, sino todo lo contrario, esto se vuelve una señal de debilidad, es más importante que nosotros, como seguidores de Jesús, vivamos de acuerdo con estos valores, con los valores de integridad y de honestidad, con estos principios, aunque no es sencillo si hemos de estar de acuerdo en esto. Ahora, en el libro de Job, nosotros encontramos un ejemplo inspirador de alguien que vivió en integridad, pero no porque todas las cosas fueran fáciles. Aquí estamos leyendo en la introducción, pero si tú lees todo el libro de Job, te darás cuenta que no siempre las cosas fueron fáciles para él, que vivió en circunstancias difíciles, que tuvo que enfrentar, pero que se mantuvo íntegro, que su esencia no cambió, que su integridad no cambió, que las circunstancias no lo hicieron mover estos principios de su vida, ¿ok? Ahora, en el pasaje se nos describe a Job como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esta descripción nos da una clara idea de lo que significa vivir en integridad. Si alguien nos preguntara, bueno, ¿y qué es vivir en integridad? Ser íntegro y recto significa vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Ser congruentes entre lo que decimos y creemos y lo que hacemos, ¿ok? Significa ser honestos, ser transparentes y ser confiables en todas nuestras interacciones con los demás, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea en el tránsito. Seré honesto y transparente. Ahora, Job es un ejemplo inspirador de alguien que vivió en esta integridad, en este mood, como lo podemos decir hoy en día. A pesar de que enfrentó grandes desafíos y grandes pruebas y grandes tribulaciones, él perseveró en su fe y también en su compromiso con Dios. Su integridad lo llevó a ser un ejemplo para aquellas personas que lo rodeaban. A pesar de no tener nada, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de estar en una situación emocionalmente no solo desafiante, sino muy difícil, él se mantuvo en integridad. En el pasaje se nos dice que Job
enviaba y santificaba a sus hijos, se levantaba cada mañana y ofrecía holocausto según el número de ellos, porque decía, quizás ellos pecaron y yo voy a interceder delante de ellos. Era un padre responsable. Ahora, ¿cuál es la aplicación que esto tiene para nuestra vida? Ya leímos de Job, ya sabemos quién es Job, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida esta mañana o esta semana? Bueno, primero debemos reconocer que la integridad es un valor fundamental en la vida del creyente. No es algo opcional, sino son fundamentos para nosotros. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a estos valores que Dios nos ha plantado, a estos principios, esforzarnos por vivir sin hipocresía, sin dobleces. Y en segundo lugar, debemos ser honestos. Debemos ser transparentes en todas nuestras interacciones con las demás personas. Debemos ser personas creíbles y confiables. Esto es ser íntegro. Demostrar que somos seguidores de Cristo a través de nuestra integridad. En algún momento yo escuchaba en algún punto de mi vida el hecho de que el verdadero creyente predica aún sin abrir la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que predicas con tus acciones, que predicas en el hecho de cómo estás viviendo. Ahora, en conclusión, la integridad es un valor fundamental en la vida del creyente. Nosotros debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con estos valores y con estos principios, sin hipocresía, sin dobleces, sin máscaras, íntegros. Job es un ejemplo de esto. Es alguien que nos enseña que la integridad es posible, que no es una utopía, que no es un sueño, que no es algo imposible, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando yo leo la historia de Job, me veo inspirado y motivado a decir, sí se puede ser íntegro a pesar de que no tengas todas las cosas a tu favor, a pesar de que el panorama no es el mejor. Que Dios nos ayude a vivir en integridad y sobre todo que nuestra integridad sea el reflejo de mi relación con Él. Esto es lo que nosotros debemos de buscar. Bueno, me dio mucho gusto poder hablar contigo acerca de esto y creo que esta mañana es la oportunidad perfecta para comenzar a practicar la integridad en nuestra vida. Yo sé que no siempre es sencillo, pero la palabra de Dios nos dice que no es con espada y no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fuerza proviene de Él. Si yo necesito fuerza, se la pido. Si yo siento que no tengo capacidad, se la pido a Dios. Y de esta manera podré ser este hombre y esta mujer íntegra que Dios está esperando que sus hijos sean, ¿ok? ¿Te parece si hacemos una pequeña oración antes de despedirnos? Cierra tus ojos ahí donde tú estás y si gustas repetir después de mí o tú hacer una oración que salga desde tu mente, desde tu corazón, adelante. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a vivir en integridad. Ayúdanos a ser honestos, a ser transparentes en todas nuestras interacciones con las demás personas. A pesar de lo difícil que pueda parecer la situación y lo desafiante que pueda parecer el entorno en el que vivimos, ahí ayúdanos a vivir y a practicar la integridad. Y ayúdanos a demostrar que somos tus seguidores, Señor Jesús, a través de nuestra integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros. Yo te pido que si tú tienes la oportunidad de compartir este devocional con algún amigo, algún familiar, alguna persona de tu iglesia, hazlo por favor. Y de esta manera también ayudas a difundir la palabra de Dios. Y también, si aún no te has suscrito a nuestro canal, si no has activado la campana de notificaciones, no lo dejes para mañana. Hazlo de una vez para que de esta manera puedas estar al pendiente de cuando se sube un nuevo episodio. Te doy muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.